Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva etapa del proyecto Entre Escenarios, iniciado por Diario de León a principios de este año, en el que queremos recorrer sitios y lugares emblemáticos de la provincia de León y hacerlo además con protagonistas de esta misma provincia. Si ven y si observan dónde estamos, se darán cuenta de que uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de León no puede ser otro sitio que una mina. Estamos con Iván García del Blanco, al que le agradezco que haya aceptado hacer esta entrevista en un lugar peculiar, cuando menos peculiar, pero un lugar muy sensible para toda la provincia de León y además que supongo que le traerá muchos recuerdos a muchas personas de este valle. Licenciado en Derecho, Iván García del Blanco fue concejal del Ayuntamiento de León entre los años 2003 y 2011. Fue diputado provincial de 2011 y 2012, senador de 2012 a 2015. Ha sido presidente de Acción Cultural Española entre 2018 y 2019. Es eurodiputado desde 2019, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y es responsable de Cultura de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista y patrono de la Fundación Pablo Iglesias. Todo un currículum a pesar de la juventud. En este escenario, en el nivel 5 de la mina La Escondida en la que nos encontramos, en el pleno Valle de la Ciana, en las entrañas de la tierra, es difícil empezar una entrevista por otra cosa que no sea la minería. Al alcance de la mano, como se puede ver, está el carbón que hizo próspera esta zona de la provincia. ¿Por qué no se ha defendido? Bueno, yo creo que se ha defendido. Creo que con una suerte evidentemente desigual y con un final, desde mi punto de vista, demasiado abrupto, sabiendo que había un horizonte en el que esto iba a terminar y todos asumíamos que la explotación del carbón, incluso la energía térmica, iba a tener un final. Pero creo que lo peor de todo ha sido que el final ha sido demasiado abrupto, demasiado celérico, sobre todo si lo vemos en relación a otros países de Europa que también están sumidos en un proceso similar, pero que lo han dilatado un poco más en el tiempo, y evidentemente no ha habido una transición suficiente de lo que ha sido una explotación que ha durado prácticamente un siglo y que ha generado enorme riqueza, pero también ha dejado muchas vidas por el camino, y ha truncado mucha salud y ha tocado mucho a las familias. Yo esto evidentemente lo sé de primera mano y por mi propia raíz familiar. Y evidentemente ahora lo que toca y lo que se necesita es que pensemos en el futuro y que pensemos en alguna alternativa para todos estos montes y estas tierras que evidentemente no pueden quedar sin más atrás, olvidados con todo lo que han aportado hasta este momento, ¿no? ¿Y cómo se asume compartir escaño en el Parlamento Europeo, por ejemplo, con un eurodiputado alemán o con un polaco que tendrán las minas abiertas hasta 2030, por lo menos, o 2038, y comprobar el desastre provocado por el cierre de las minas en esta comarca? Bueno, como digo, creo que aquí se aceleraron demasiado los procesos, que se tomaron decisiones muy temprano. Es verdad que la situación de todos los países no es la misma, hay matices. Quizá nuestro caso sea más parecido al de Alemania y comparable con el de Alemania, no tanto con el de Polonia, que es un país que se ha incorporado muy tarde a la Unión Europea, que es verdad que es mucho más dependiente de este sector de forma nacional, estratégicamente de este sector, pero efectivamente creo que aquí se han tomado decisiones demasiado rápido, se han asumido objetivos demasiado rápido. En este sentido, sé que estoy diciendo una cosa controvertida porque no todo el mundo opina lo mismo y que probablemente hubiéramos podido tener minería, no sé si hasta 2030, pero bastantes más años de lo que ha ocurrido en la práctica y sobre todo teniendo un poco más de tiempo para planificar cuál puede ser la salida. Yo soy de los que sostiene también que hay que ser pragmático, que nada puede sustituir al valor añadido que generaba la minería y la energía térmica, eso no va a ocurrir, pero sí de forma ponderada algo o varias actividades que puedan dar suficiente también alternativa a mucha de la gente que se quiera quedar. Y en eso estamos, yo creo que ahora hay una buena oportunidad. Políticos y sindicalistas pensaron en aquel momento, históricamente, en las prejubilaciones. Prácticamente se pensó en ese presente de la prejubilación, se pensó en los votos, hay que decirlo, se pensó en los votos y no se pensó en el futuro de la provincia de León, en el futuro de las comarcas mineras de la provincia de León, un futuro tremendamente negro, si no es con el carbón. Algo hay que hacer. Yo para que quienes nos están viendo desde diariodeleon.es tengan una idea clara de cómo es el futuro de la provincia sin este carbón, les voy a pedir a los compañeros que apaguen la luz para que vean que la minería, si no se la apoya, pues evidentemente se queda negra. Pues efectivamente, y así de paso nos damos también cuenta de dónde estamos, ¿no? Es decir, que uno se puede hacer a la idea, si no ha estado nunca en una mina, de lo que supone meterse tantos metros hacia adentro, hacia las entrañas
de la tierra. Sí, efectivamente, pero yo creo que hay que pensar en positivo, hay que ser constructivos, sobre todo quienes estamos en política y también representantes de los trabajadores tienen que pensar en positivo y pensar que ahora, como digo, hay una buena oportunidad. Se han movilizado la mayor ingente cantidad de recursos de la historia de la Unión Europea. Hay además programas específicos a los que nos podremos acoger y que son adicionales a otros territorios, es decir, que tenemos más cosas que pueden venir que otros territorios y tenemos que saber adaptarnos. Solo un matiz con respecto a lo de los votos. Yo creo que se pensó sobre todo en las personas, personas que tenían necesidades. En ese determinado momento se produjeron prejubilaciones, quizá no las últimas, pero sí las primeras muy generosas, y quizá no se pensó tanto en el futuro. Yo creo que eso sí que es un debe, entre otras cosas porque lo que se produjo, y yo lo viví también en mi familia, ¿no? Se produjo un éxodo de la gente que estaba prejubilada de todos estos valles pues a zonas más calurosas, a otros lugares, incluso a las cabeceras de las provincias, a León, a Ponferrada, y no se pensó que quizá hubiera tenido que habilitarse algún sistema para que la gente pudiera seguir aportando en los lugares donde se creaba esa actividad y donde se generaba esa prejubilación, ¿no? No sé si a lo mejor con la obligación de haber estado empadronado en esos municipios o no, pero en cualquier caso, como digo, incluso desde ese momento en el que esas prejubilaciones estaban y eran muy generosas, podría haberse habilitado algún canal para que también revirtieran en poder generar posibilidades adicionales pensando en el futuro, en las décadas que venían después, ¿no? Sí. Has esbozado ya un poco la ingente cantidad de dinero que va a movilizar la Unión Europea. Estamos ante la mayor oportunidad de la historia de León para lograr arañar amaneceres a ese futuro que, como hemos visto, sin el carbón se ha quedado negro. Me refiero a los famosos 140.000 millones de euros del Fondo de Resiliencia de la Unión Europea. ¿Seremos capaces de lograr que ese dinero se reparta según las necesidades, que en León son muchas, y llega a León una parte importante, y sobre todo seremos capaces de no tirarlo como hemos hecho con otros fondos, otras ayudas que llegaron antaño? Bueno, hay una previa, que es que estos fondos están condicionados con unos objetivos muy determinados que vienen de la Unión Europea, están muy relacionados precisamente con la sostenibilidad medioambiental, hasta el 36% está condicionado a tener alguna relación con eso, y el 20% está condicionado a tener alguna relación con la digitalización. Luego hay otros tipos de programas, pero no todo cabe. Si alguien piensa que esto se va a poder dedicar otra vez a asfaltar carreteras y a hacer caminos y piscinas, pues seguramente se equivoque, porque eso no es parte. Precisamente lo que se trata es de generar economías productivas, de que se generen desde estos lugares algún tipo de actividad que se basen sobre todo en las potencialidades endógenas de cada uno de los sitios, que sea sostenible en el tiempo, que no duren los proyectos lo que dura la subvención, que eso lo hemos visto mucho con los miners, sino que puedan tener continuidad, y a lo mejor en ese sentido sí que puede haber algún proyecto grande, pero lo más razonable es que hablemos de muchos pequeños proyectos, como digo, que estén ligados con este medio ambiente que tenemos aquí alrededor, que estén ligados incluso con la propia arqueología y arquitectura minera que va a quedar en los sitios. Hay muchas cosas que hacer. Va a haber que reconstruir, va a haber que renovar los lugares, va a haber que saber qué hacer con las aguas residuales. Antes hablaba un poco de esto. En fin, va a haber oportunidades, y no se trata tanto de competir con otros territorios como en el pasado, o de pensar que en el municipio de al lado me van a robar la subvención, sino que hay que cambiar un poco la mentalidad. Hay suficiente dinero y lo que hay es que acertar con los proyectos que se presentan. Yo estoy seguro de que cualquier proyecto que esté bien encaminado, cualquiera digo, y que esté bien fundamentado y que sea defendible, va a tener dinero suficiente de la Unión. Bien de forma de subvención directa o bien incluso con financiación. Sí, desde los medios de comunicación, y probablemente muchos de los que nos leen perciban la Unión Europea como un gran fabricante de dinero y también un fabricante de sueños. Y sin embargo la impresión es que los sueños son a veces inalcanzables. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, yo creo que también a la Unión muchas veces se le han imputado los errores que se cometen a nivel nacional o la falta de habilidad. Esto no es un problema solo de España. En general, cuando vienen malas noticias se intenta imputar más arriba, y en ese sentido pues creo que ha habido bastante injusticia. Se proyecta una imagen de la Unión bastante injusta. Ahora es verdad que se está imponiendo esta otra visión, y es, entre otras cosas, porque hemos reaccionado de manera muy diferente
a cómo se reaccionó en el 2008 a la crisis financiera. Se ha tomado el camino exactamente contrario, el de movilizar mucha inversión, el de no dejar a nadie atrás, el de incluso aprovechar para dar un salto cualitativo en Europa, para eso, para hacer nuestra energía más limpia, para ir a un objetivo climático neutro en 2050, para eso, para modernizar nuestra economía e incluso, que eso es muy importante, y eso es una de las grandes enseñanzas de esta crisis de la pandemia, ¿no? Para ser más autónomos también en el contexto internacional, para poder producir nuestros propios medicamentos, para poder producir nuestra propia alimentación. Esta es una provincia que en ese sentido tiene muchas oportunidades. Yo ayer tuve la ocasión de ver, por ejemplo, nuestro polo biotecnológico, que es muy importante y quizá no sea tan conocido. No hablemos de, como digo, antes hablaba de la riqueza medioambiental, pero no hablemos también de la potencia y de la potencialidad que tiene nuestro sector agroalimentario. Es decir, tenemos que pensar, como digo, ahora también en grande y también un poco en pequeño, ¿no? En cosas que puedan ser sostenibles en el tiempo. Quizá no podamos llegar a tener otra vez 600.000 habitantes en esta provincia, pero podremos aspirar y creo que tenemos posibilidades al menos a mantener lo que tenemos en este momento y no transformarnos, pues, y lamento poner este ejemplo, pero lo tenemos muy cerca, no transformarnos en Zamora, ¿no? Sí, también has reforzado otra vez una parte de la pregunta siguiente. El Brexit ha debilitado mucho a la Unión Europea, eso es una evidencia, ¿no? Y eso quizá es lo que haya motivado que la gestión de las vacunas, has hablado de la pandemia, la gestión de las vacunas no haya sido buena. Bueno, yo discrepo. Yo creo que ha sido todo lo buena que permitía las condiciones. Tenemos que pensar que tenemos una unión que tiene un marco legislativo y un marco de competencias que está pensado para una dimensión mucho menor de la que hemos vivido y no para no, desde luego, no acometer esta situación que hemos tenido que acometer. En ese sentido, la Unión ha funcionado muy bien, movilizando muchos recursos muy rápido y tensionando mucho su propia arquitectura. Ha funcionado también muy bien invirtiendo toneladas de recursos en la investigación para que la vacuna llegara. Hoy tenemos una vacuna tan rápido, lo más rápido en nuestra historia, precisamente entre otras cosas porque la Unión Europea invirtió mucho y hizo un planteamiento que parecía muy racional y muy lógico, que era hacer una central de compras en la Unión Europea, que ha ido funcionando. Evidentemente hemos podido ir testando también cuáles son las debilidades que tiene ese modelo y se irá mejorando, pero entre otras cosas nos ha permitido llegar a la conclusión de que tenemos que ir también a una unión sanitaria que no estaba en el debate hace un rato, antes de la pandemia, y ahora está en el debate. Antes hablaba de la autonomía también en materia de producción de medicamentos, que es otra de las grandes enseñanzas que tenemos, que no podemos ser tan dependientes del exterior. Y un último comentario con respecto al Reino Unido. Evidentemente nos ha debilitado, es una mala noticia, pero sobre todo es una mala noticia para el Reino Unido. Yo creo que tenemos que pensar que al final seguimos siendo el lugar más desarrollado de la Tierra, somos casi 500 millones de personas y de alguna manera el Reino Unido también ha funcionado durante la historia como una especie de freno de mano del proyecto de integración europeo. Quizá ahora tenemos también una oportunidad en ese sentido de ir a una mayor integración y por lo tanto ser más fuertes. Integración es una palabra que se repite mucho, pero ya sabe que tras el Brexit en León se acuñó el término Lexit. Sí, lo sé. Desde Bruselas, ¿cómo se ve ese juego de palabras y las connotaciones que tiene para León y para Castilla y León? Y sobre todo, ¿se entiende en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, un León solo? Bueno, yo creo que ese debate evidentemente no trasciende tan lejos, ¿no? Pero bueno, quizá lo que sí me permita estar en Bruselas es ver esto con un poco más de perspectiva, ¿no? Yo sé que molesta mucho que diga lo que pienso en este terreno, pero lo digo con todo mi corazón, ¿no? Quiero decir, no tengo ninguna dependencia de que mañana me ponga la ejecutiva local de azadinos en ningún sitio. Quiero decir, hace tiempo que ya no estoy en esto y por lo tanto hablo con toda la libertad. Si en algún momento eso pudo coartar el pensamiento o la expresión de él, no es este el caso, ¿no? Y yo lo que sí veo es que estamos demasiado centrados en cosas que nos hacen no centrarnos en lo importante. Al final esto del León solo puede ser o una utopía o una pesadilla, depende de quién lo vea, pero en cualquier caso creo que está tan lejos, que es un proyecto tan lejano, tan irrealizable, que en el fondo lo único que hace es desviar la atención y generar quizá planteamientos muy sencillos de resolución de problemas que son muy complejos. Eso es lo que yo veo. Que evidentemente en el 83 se pudo haber tomado otro camino. Yo soy de los que piensa que debió tomarse otro camino en el 83. Hay gente que no, yo lo pienso. Pero creo que tantos años después
quizá reabrir este planteamiento y sobre todo la situación en la que estamos en León, porque también hay que ser prácticos en ese sentido. Este León no es el de 1983, este es un León que necesita más ayuda y más cooperación que otra cosa. Supongo. No sé si el planteamiento es generar la comunidad autónoma más pobre de Europa o la región más pobre de Europa entre León, Zamora y Salamanca, sobre todo sin contar por lo que yo veo con Zamora y Salamanca, en absoluto, porque me da la sensación de que este mismo debate allí se ve de otra manera. Supongo que la perspectiva europea te da otro conocimiento de las cosas, ¿no? Yo creo que es bueno alejarse de los problemas para poder observarlos con más detenimiento y además probablemente con más acierto, ¿no? Y probablemente en Bruselas se nos vea como un grano de arena en el desierto, pero realmente desde lejos se nos ve igual que nos vemos nosotros desde el propio León como una provincia prácticamente en su última estación. Bueno, yo creo que a veces también, esto es muy leonés, ¿no? Tenemos una perspectiva muy negra a veces de las cosas y tenemos que ser muy prácticos y evidentemente ser conscientes de en qué situación estamos viviendo, antes lo hemos comentado, estamos en una situación muy difícil. Pero no es algo que no comparta muchas regiones de la Unión Europea. En primer lugar, hay una inercia que es de carácter mundial, no solo europeo, que es la concentración de recursos y población en las grandes zonas. En España está ocurriendo fundamentalmente en Madrid y en Barcelona. En otros lugares, como en Francia, ocurre en París. Existe este debate que existe ahora. El otro día me hacía gracia porque con esto de la madrileñofobia, ¿no? Que ahora es un debate, me hacía gracia porque leía una noticia de Francia sobre la parisfobia que había ahora en Marsella con la gente que venía desde París. Que es un debate general. Y luego yo creo que es evidente que estamos en un contexto mucho más amplio, que nuestra crisis es la crisis de todo el noroeste español. Es muy evidente, es decir, que todas las provincias que nos circundan tienen unos problemas muy similares, con una adición, que es la nuestra y es nuestro diferencial, que es, claro, el peso específico que tenía el sector del carbón y el térmico aquí, que claro, es que nos han robado, robado en términos metafóricos, por supuesto, el 30 o más del 30% de nuestra actividad entre la directa y la inducida. Es evidente que eso tiene que tener unas consecuencias de terremoto. Pero como digo, yo creo que hay que ser más prácticos. El problema está diagnosticado también a nivel europeo. Se ha creado incluso un fondo específico, un fondo además multimillonario, que es el REACT Unión Europea para las regiones con problemas de población y despoblación, que incluso tiene una característica tan especial como que es el único que no requiere financiación adicional, es decir, que puede financiar al 100% los proyectos. Lo que tenemos es que, como estábamos hablando, aprovechar también esa vía, esa línea y ser lo más prácticos posibles. Y permítanme cerrar este capítulo del Lexit, ¿no? Yo con esto no quiero decir que no respete a la gente que tiene otro sentimiento. Entiendo que aquí hay un sentimiento profundo que yo puedo compartir. Entiendo que hay una sensación de identidad no correspondida o no comprendida en el exterior. Entiendo que la deriva de la comunidad autónoma ha sido terrorífica para León. Yo soy de los que cree que más por las políticas que se han practicado que por la propia estructura territorial con todos sus problemas. Pero de verdad, llega el momento en el que tenemos que pasar página alguna vez. ¿Y no está rompiendo el PSOE de León? Yo creo que no. Yo creo que el PSOE de León siempre ha sido, y yo lo he vivido, siempre ha sido un PSOE muy diverso. En este terreno siempre ha habido un debate muy intenso, y yo espero que todo esto se dirima internamente porque para eso doy el cauce. Lo que nos hace falta entonces es un relato sobre lo que hemos sido para despertarnos, o lo que nos hace falta de verdad es ambición. Pues yo creo que probablemente tenemos que hacer definitivamente ese diagnóstico de lo que hemos sido, definitivamente. Definitivamente quizá tengamos que hacer este último lamento de lo que pudo ser y a partir de este momento solo centrarnos en el futuro, porque creo que a veces nos ensimismamos con nuestro pasado. Y yo mismo peco de eso constantemente. A mí a veces me señalan mucho porque me dicen, joder, solo hablas de León, ¿no? Y es verdad que tenemos un sentimiento de pertenencia muy potente, muy fuerte, que estamos muy orgullosos de nuestro pasado, pero es que a veces me da la sensación de que nos quedamos mirando al rosetón de la catedral y no vemos lo que va pasando alrededor, ¿no? Y eso tiene que cambiar, porque es que el mundo se mueve muy deprisa. Ambición y despertar, eso es evidente. Hablando de relatos de lo que habíamos hablado, León siempre ha sido una cuna de grandes artistas, tanto de la pluma como del pincel y de otras artes. ¿La creación también tiene aguas, hace aguas? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que hemos tenido una edad de oro en León con algunos literatos que han formado la pléyade más excelsa de los literatos españoles, ¿no? Toda esta generación de Julio Llamazares, Juan Pedro Aparicio, José María Merino, el difunto, lamentablemente, Antonio Pereira. Claro, hemos tenido unas plumas impresionantes, ¿no? Y es difícil suplir ese hueco. Yo creo que hay gente que incipientemente está dando unos pasos muy interesantes, hay gente que está comenzando quizá ese camino y en la que se puede confiar. Yo he leído algún autor y autora leoneses muy interesante. Yo creo que
que hay que confiar un poco, también otra vez pensando que no hay por qué repetir ni mimetizar lo que fue aquello, ¿no? Gente que sigue teniendo, por cierto, todavía mucho predicamento y mucha influencia en el panorama nacional, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero muchos de ellos defienden a León, pero desde Madrid. Es un poco su posición, pero bueno, el cargo político que representa le obliga a estar entre Madrid, Bruselas y León. ¿Desde dónde se defiende mejor el León? ¿Desde Madrid, desde Bruselas o desde el propio León? Se defiende desde todas partes, ¿no? Cada uno en su nivel, pero yo creo que no hay que olvidar que las grandes decisiones, que las decisiones más trascendentales para nosotros y para el resto de Europa se toman fundamentalmente en Bruselas. No somos muy conscientes de eso, pero eso es así. Aproximadamente el 70% de la producción legislativa que hay en España proviene de una forma o de otra de alguna directiva o algún reglamento europeo, y evidentemente también en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Lamentablemente para mí, además ha habido un proceso, y antes he hablado de él desde el punto de vista económico, de recentralización quizá del poder político y económico en Madrid. Esto yo creo que hay que empezar a corregirlo también, pero en fin, tenemos que estar presentes en todas partes. Y lo digo también con la perspectiva de la propia experiencia, y quizá buscar menos culpables y buscar menos agravios con los que quizá puedan echar una mano, y buscar más cooperación, ser más cooperativo en ese sentido, porque también es una provincia, tengo que decir, somos una tierra muy dura con nosotros mismos y con los que somos de aquí, ¿no? Yo me he encontrado a veces con el halago en el exterior y solo la crítica en el interior. Y bueno, en fin, eso pasa en el resto de España también. bueno, yo creo que es un carácter, y además lo hablamos mucho los leoneses que estamos en el exterior, ¿no? Ser profeta en tu tierra es muy complicado, sí, pero aquí somos especialmente duros. Quizás sea nuestro carácter, que es un carácter duro, recio, y a veces ponemos la broma o decimos, comentamos jocosamente, ¿no?, entre nosotros, que quizá la preparación de la dureza, ¿no?, que tenemos en León nos prepara para competir en el exterior muy bien, ¿no? Pero en fin, yo lo que digo, y hablando en general de todo el tránsito de León, ¿no?, creo que tenemos, como digo, que buscar menos culpables, pensar menos en el pasado y empezar a ser más prácticos y buscar alianzas, que es en lo que tenemos que estar. Usted ha sido responsable de Acción Cultural Española, que es yo creo que uno de las vagonetas que debe tirar del futuro de la cultura, ¿no? Y España ha sido una cuna de grandes escritores con mucho éxito. Ha sido y es una cuna de grandes escritores, o sea, escritores con éxito de ventas. Pero la realidad es que casi nadie lee. ¿El futuro del papel está prácticamente con fecha de caducidad? Bueno, yo creo que es uno de los retos que tenemos como país. Es verdad que tenemos poco índice de lectura en relación al resto de la Unión Europea, y sobre todo los hombres, tengo que decir, porque las mujeres leen mucho más. Y eso es un diferencial que, aparte de que desde el punto de vista social sea terrorífico, también tenemos que pensar que tenemos una industria, ya no solo los literatos, tenemos una industria del libro muy potente, y además con mucha presencia en el exterior, hegemónica todavía en Latinoamérica, aunque ya empieza a haber competidores, y por lo tanto para nosotros tiene que ser clave, ya digo, empezando por el análisis desde el punto de vista de la conformación social, ¿no?, del establecimiento de un espíritu crítico, más en este momento en el que vemos las corrientes que hay de la generación de fake news, de bulos, de populismo. Necesitamos una sociedad con un espíritu mucho más crítico, con mejores herramientas para interpretar la realidad. Por lo tanto, tiene que ser una de nuestras prioridades el aumento del índice de la lectura. Eso tiene que ser una prioridad. En estos presupuestos generales del Estado hay una partida específica importante que había, por cierto, desaparecido en el pasado, pero hay muchas más cosas que podemos hacer cada uno en nuestro nivel, y yo creo que el papel tiene vida todavía para mucho tiempo. Yo soy de los que sigue leyendo en papel, y mira que viajo mucho y tengo la maleta pesada por llevar tantos libros, pero la experiencia incluso física tiene algo de liturgia. No sé si lo compartes conmigo. No, lo comparto 100%, pero por ejemplo, esa lectura reposada que se hace en el papel está condenada a morir a manos del tuit. Yo creo que no, y tenemos que intentar que no sea así. Cada cosa tiene su ámbito. Yo soy un tuitero también muy activo y me permite compatibilizarlo perfectamente con una lectura reposada, ¿no? Precisamente, incluso me permite quizás ser mucho más prudente a la hora de emitir análisis de la realidad, que veo que cada vez se hacen con mayor celeridad, con menos análisis, y eso es un problema también desde el punto de vista de nuestra propia democracia, ¿no? Porque al final tomamos decisiones colectivas a veces sobre información muy errónea. ¿Realmente los jóvenes de hoy los de hoy en España son la generación mejor preparada de nuestra historia, o es sencillamente un mantra al que nos estamos aferrando porque los optimistas
y yo lo soy, queremos pensar que el futuro va a ser mejor que el pasado. Yo estoy seguro que el futuro va a ser mejor que el pasado. Yo también, en ese sentido, lo comparto contigo. Solo el matiz de tenemos la generación mejor preparada académicamente de nuestra historia. Eso es indiscutible, es así. Pero hay muchas más cosas, a veces en España quizá porque hemos tenido como país un diferencial tan importante con Europa en titulados universitarios, en formación en general durante estos últimos años. Quizá hemos elevado a los altares la formación académica, ¿no? Y nos olvidamos de que la preparación se conforma con muchas otras cosas, con la experiencia vital, con la propia forma de los valores que se tienen y por lo tanto la forma de ver la vida. En fin, hay muchas más cosas que conforman la preparación. Y en ese sentido yo sí que, en la medida de mis posibilidades, animo a la gente más joven a no centrarse únicamente en tener un máster más o un estudio más, sino quizá a enfrentarse con la vida en todos los niveles. Y eso se hace no solo en el ámbito laboral, se hace haciendo política. Me hace mucha gracia cuando me dicen lo de "Joder, ya has pasado mucha parte de tu vida", y es verdad, la mayor parte haciendo política y tal, como si fuera imparcial con respecto a tu preparación y a tu formación. Es usted socialista, es usted patrono de la Fundación Pablo Iglesias y expresidente, como decía antes, de Acción Cultural Española. ¿La cultura es patrimonio de la izquierda? No debería, y creo que no. Esa es mi visión del asunto. Al contrario, creo que la cultura está conformado por, y además esencialmente, por formas muy diferentes de ver la vida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que quien quiera patrimonializarla se equivoca. Sí, pero es así. Y de hecho, en fin, parece que la izquierda en este país patrimonializa la cultura. La derecha teóricamente está preocupada por el dinero, por la economía. Eso es la imagen que parece transmitir la sociedad. No es la imagen que yo tengo, desde luego, pero sí es la que parece transmitir la sociedad. Pero luego resulta que los artistas tardan poco tiempo en hacerse de derechas. Bueno, hay de todo, hay de todo. Sí, y por ejemplo, pues se entiende mal un rojo, dicho con todos los respetos, por ejemplo, en un chalet de lujo en Galapagar. Yo creo que hay de todo. Yo conozco mucha gente muy triunfadora en el ámbito cultural y muy relevante, que sigue siendo de izquierda, sigue teniendo los mismos valores. Yo creo que eso es perfectamente compatible con vivir en un chalet. Quiero decir que con el dinero de cada uno, y además ganado de forma honrada, por supuesto, cada uno puede vivir como le parezca. Quiero decir que yo no concibo que la izquierda ni la sociedad que yo defiendo sea una sociedad mendicante, ni que vivamos como nuestros ancestros en el Emilio de Rousseau. No tenemos que vivir así, es decir, que cada uno con su vida que haga de su capa un sayo. Yo concibo más bien una sociedad que esté equilibrada, que atienda a la gente que tiene menos recursos y menos oportunidades o que ha tenido peor suerte en la vida, y en cualquier caso que tengamos un sistema fiscal progresivo muy potente que redistribuya la renta y la riqueza. Si yo creo que si te da el chalet después de pagar tus impuestos, si te da para comprarte un chalet, me parece muy bien que te compres un chalet. Sí, pero esa es su visión y por supuesto la mía. Pero mucha gente de la sociedad no ve eso tan claro y lo que sí que ve es una incoherencia. Bueno, oye, también depende de entre tu vida y tus mensajes. Claro, no estoy hablando de usted, tampoco voy a defender a quien, según quien enuncie determinadas cosas y lance determinados mensajes que sean luego incompatibles con su forma de vida, evidentemente. Yo no estoy para eso. Lo que sí digo es que en términos ideológicos creo que no es incompatible ser de izquierdas con tener una vida acomodada. Sí. Al contrario, aquí el tema, también intentando reducir al absurdo, ¿no? y tirando de clichés, quizá la diferencia entre ser de izquierdas y ser de derechas es que a mí me parece muy bien que cualquiera pueda hacer eso y quizá hay alguna gente de derechas que le parece muy mal que los demás tengan un nivel de vida adecuado, ¿no? Y que los de izquierdas además podamos ir a comer a un restaurante que esté bien y... En fin, estoy tirando de clichés absolutamente. Creo que la sociedad es mucho más compleja que todo eso. Otro cliché es preguntar usted qué prefiere, ¿acabar con los pobres o acabar con los ricos? Claro, por eso, hay quien dice, ¿no? Que yo, por ejemplo, no tengo nada contra los ricos. Lo que quiero es que los ricos sigan creando riqueza y sobre todo que paguen sus impuestos y que paguen de forma proporcional a su capacidad y sobre todo a los servicios que le da una sociedad que genera las condiciones para que ellos puedan ser ricos y que no se vayan a paraísos fiscales y sobre todo que estos ricos encima no me den lecciones de moralidad. Yo eso también se lo pido, ¿no? Que no ni de españolidad, que no me pongan una bandera encima de la cara cuando van a evadir impuestos a paraísos fiscales. Yo creo que se trata al final de que tengamos una sociedad
razonable. Es verdad que quizá en estos últimos tiempos, y esto tampoco es un fenómeno exclusivamente español, estamos viviendo una polarización que está simplificando tanto los mensajes que al final acabamos desde una trinchera lanzándonos clichés, ¿no? Y otra de las cuestiones que tenemos que combatir es eso, ¿no? Antes hablábamos del índice de lectura. Yo aspiro a esto, a una sociedad crítica, lo suficientemente crítica como para que pueda tener una visión más compleja de la vida y comprender también al de enfrente, ¿no? Porque yo creo que nos falta cada vez más eso, y a mí eso es lo que me preocupa. No tenemos capacidad para ello. La empatía es una de las virtudes, por cierto, una virtud esencialmente laica, aunque evidentemente el cristianismo también maneja la empatía, pero creo que la empatía es uno de los elementos con mayor escasez en este momento, y es terrorífico porque la democracia se basa sobre todo en la composición. Se basa sobre todo en el acuerdo. Esencialmente, al final es un sistema que permite que todos vivamos sin pegarnos y sin entrar en guerra ni dispararnos, y que tengamos todos un margen para tener el modelo de vida que queremos, un margen, intentando fastidiarnos un poco en otra parte para poder convivir con los demás. Y para eso hay que tener un poco de empatía para comprender eso, para comprenderlo, digo, y cada vez parece que lo comprendemos peor. ¿Qué tienen en común ustedes con la camiseta de patrono de la Fundación Pablo Iglesias? ¿Qué tienen en común el fundador del PSOE con el fundador de Podemos? Bueno, si es que tienen algo. Sí, hombre, ambos son de izquierdas, ambos yo creo que comparten que este es un mundo injusto, con unas bases injustas que hay que ir mejorando y que hay que ir emancipando a la población, sobre todo, que tiene peores oportunidades. En ese sentido, yo creo que lo comparte nuestro fundador y lo comparto yo mismo. A partir de ahí, las recetas para hacer eso, las vías y los valores quizá que defendemos uno y otro pueden diferir. En mi caso, hay muchas cosas en las que difiero del Pablo Iglesias actual, ¿no? En fin, pero también eso es sano en democracia, y quizá enriquezca incluso el panorama político que eso sea así. Pero es sana la confrontación de ideas, no es sana la confrontación de fuerzas. Hemos visto sí. en pre-campaña electoral, ya que estamos, o prácticamente ya en campaña electoral en Madrid, y lo que se está viendo es peligroso. ¿Usted cree que era más eficiente la política española cuando no habían aparecido todavía los regeneradores de la política? Bueno, yo creo que hay que también hacer un análisis crítico y pensar que se habían creado muchas dinámicas que no estaban bien, y que el propio sistema probablemente llegó a un momento de colapso y por eso se generaron estos otros partidos, estas otras vías. Lamentablemente algunos pues han sido un gran bluff, otros quizás estén en camino de convertirse en otra cosa, y yo echo de menos quizá esa frescura que aportaron en un determinado momento, que por cierto también provocó cambios a los partidos mayoritarios anteriores. Quiero decir, mi partido ha vivido una auténtica catarsis interna, que estuvo a punto de hacerlo implosionar por dentro, y entre otras cosas fue, desde luego, por el efecto que produjo, ¿no?, la emergencia de este tipo de partidos. Quiero decir, mi visión es que mi partido es mejor hoy de lo que era hace unos años. Entiendo que la derecha tiene que acabar haciendo también ese tránsito. Yo creo que está en ese camino y que no va a ser Pablo Casado el que lo haga, pero quizá ahora esté viviendo también esa presión que deviene de la competencia que tiene de varios partidos alrededor, y está buscando un poco su ser. Yo, como digo, ya no confío mucho en Pablo Casado para hacer eso, lamentablemente, aunque tengo que decir que a mí me gustó mucho el Pablo Casado de la moción de censura, que a algunos se lo dije y me miraba raro, y digo, hombre, yo hay valores que con Pablo Casado también, esencialmente, desde el punto de vista ideológico, puedo compartir. A mí hay recetas económicas que no comparto, pero el discurso que él hizo sobre libertades y sobre derechos, a mí yo lo comparto de arriba abajo. Yo creo que hay, además, en el socialismo democrático y en la tradición socialista española, en la mejor tradición socialista española, hay un punto liberal, y yo lo defiendo abiertamente. Y me siento también, como decía Alece Prieto, socialista fuerte de liberal. Por lo tanto, creo que hay, como digo, la política tiene que ser algo mucho más complejo que lanzarnos constantemente dardos de un sitio a otro, y ir además entorpeciendo cada vez más el nivel de convivencia entre los ciudadanos. Pero se tiene que ver de cerca el fracaso, se tiene que tener cierto miedo al fracaso. Sí. Es decir, el PSOE hizo su catarsis, y usted habla de que el PP tiene que hacer su propia catarsis, y habla también un poco, para dar el palo, de que no será Casado el que la haga. Pero hay que ver el miedo. Yo creo que sí. Y el fracaso, para decir, oye, hay que cambiar, tenemos que cambiar. Yo creo que sí. Al final somos estructuras muy grandes, que manejamos mucho poder, que estamos en muchas instituciones, también muy complejas, con muchas inercias generadas, con muchos intereses también creados. En fin, o se ve la boca del lobo, o a veces no acaba uno de reaccionar. Hay quien incluso prefiere
conscientemente la muerte dulce, ¿no? Bueno, yo era de los que no lo prefería y por eso también dejé la política en un determinado momento y me fui al ostracismo con el Pedro Sánchez, que se suponía que no iba a volver nunca, ¿no? En fin, esto depende, pero yo creo que el PSOE no hubiera hecho esa catarsis si no hubiera visto el abismo justo en el paso siguiente. Bueno, dejar la política es mucho decir, usted no dejó la política. Yo la dejé. Se quedó en la Ejecutiva Federal del Partido No, Socialista. yo la dejé absolutamente. Yo después del Comité Federal, aquel famoso de octubre, de 1 de octubre, que pasan un montón de cosas el 1 de octubre, yo dejé la política activa y de hecho me fui al sector privado, estuve trabajando en el sector privado y volví porque me llamaron, que a veces también hay mucha gente que me dice, bueno, pero volví enseguida. Digo, hombre, pues me llamaron y es verdad que yo tenía un compromiso ideológico compartido con un proyecto que a mí me generaba mucha ilusión. Y dudé, pero volví. Eso es dejar y estoy la muy contento. política 10 minutos y está No, bien. hombre, estuve casi un año. Es verdad que luego los cambios aquí en esta sociedad y en este momento se producen a tal velocidad que evidentemente un año es como muchos años antes. Sí, pero ahora la sociedad habla de política y de los políticos con cierta rabia. Sí. Pero lo que no se dan cuenta es que prácticamente están politizados más que nunca. Sí, claro, y está bien que estén politizados. Lo que pasa es que creo que están politizados en el mal sentido. Tenemos una politización más cercana y más relacionada con el trincherismo que con eso, el análisis de las ideas, ¿no? Y el análisis de las políticas. Como digo, esto es una enfermedad que estamos viviendo todas las democracias liberales, no solo una enfermedad de nuestra propia democracia. Pero creo que los responsables públicos y quienes estamos en política tenemos que hacer mucha pedagogía y ser muy conscientes de los mensajes que lanzamos. Porque a veces es muy fácil dejarse llevar por la ola. Y lo digo porque yo no seré quien no haya pecado de eso en algún momento. Pero estamos en un momento tan fundamental y lo que nos jugamos es nuestra propia democracia que tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos. Finamente ha sido crítico con Pablo Casado y con el PP. Ahora le pido que sea también finamente crítico y me conteste, ¿Pedro Sánchez ha perdido la conexión con la sociedad? No lo creo. Sinceramente, no lo creo. No lo creo. Pedro Sánchez comete sus errores, como es inevitable que los cometa. Está lidiando una situación política endiablada, con una conformación de mayorías imposible en el Congreso de los Diputados, haciendo auténticos malabarismos y evidentemente teniendo que romper algunos de los tabús de la democracia española, porque estamos en otra etapa y hay que asumir que estamos en otra etapa y que hay que hacer de la necesidad virtud, porque la alternativa sería tener un país absolutamente ingobernable. Pero creo que poco a poco va cumpliendo con todos los hitos que se está planteando. Cada vez aprobamos más leyes, están aprobando además leyes. Ayer fue la de emergencia climática, joder, se me ha ido ahora mismo el nombre, emergencia climática en el Senado. Tendemos a la descarbonización en el 2050. Quiero decir que se están produciendo leyes que cambian muy de raíz el sistema productivo, las bases en las que estaba fundamentada la economía española. Incluso estamos ampliando los derechos, como ha pasado hace poco con la eutanasia. Yo creo que se están tomando decisiones importantes que se está siendo capaz de tomar y tenemos un presidente que yo creo que, pese a todo lo que llueve, a todo el ruido, tiene bastante flema y bastante mano izquierda para llevar una situación muy complicada. Pero ahora parece que la política se hace a base de frases cortas, mensajes cortos para llegar a la sociedad y la sociedad no lo recibimos con cierta, con alegría. A mí me parece que el discurso político es pobre, pero bueno, esa es mi opinión. Exceptuando este que estamos teniendo tú y yo. Exceptuando este, por supuesto. Pero la frase esta de tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible, ¿a qué le suena? Pues me suena seguramente al Rajoy en la época precisamente de la última crisis minera. Me suena porque como lo viví de primera mano, yo estaba en el Senado y viví aquellos debates con aquel ministro Soria, yo pensaba eso, pero no creo que sea este el momento. Ahora, por ejemplo, el PP lo dice, lo repite machaconamente en el Congreso de los Diputados y sus compañeros en las Cortes de Castilla y León repiten la misma frase, evidentemente a la inversa, ¿no? No es el momento de pararse y hacer análisis políticos de verdad. Sí. Y buscar puntos en común. Como digo, es un momento muy complejo, hay mucho ruido, hay muchos mensajes, la competencia por la atención es gigante y todos tendemos a la hipérbole, ¿no? También es cierto que tenemos que hacer el análisis ¿no? De, repitiendo cosas bestiales todos los días alrededor de cualquier cosa que sucede, lo que hacemos es al final que esas palabras, que esas hipérboles acaben perdiendo su significado. Queda el vacío. No significan nada, ¿no? Porque decir el peor gobierno, la peor ley, el peor día de... Estamos todos los días viviendo el peor gobierno, el peor día. Es verdad, tenemos que hacer ese análisis. Pero bueno, como digo, es una responsabilidad colectiva. Yo creo que tenemos que bajar un poco el pistón todos y sobre todo hacer ese diagnóstico, porque creo que hay compañeros o colegas del ámbito político míos
y no me estoy refiriendo a mi partido, digo en general, que todavía no han hecho ese diagnóstico y deberían hacerlo. Y deberían pensar que hay cosas que son pan para hoy y hambre para mañana. Sobre todo si todos tenemos en cuenta y todos compartimos que lo fundamental, lo primordial es conservar nuestra democracia, ¿no? Y estamos en un momento muy complicado, como digo. Como responsable de la Ejecutiva de Cultura en la Ejecutiva Federal del PSOE, ¿no les pediría a sus compañeros que leyeran más? Siempre se lo pido. Te digo más, yo en redes soy de los que comparte cada cierto tiempo, cada muy poco tiempo, comparte algún libro, alguna recomendación o algún consejo sobre lectura. Yo creo que siempre es bueno que leamos más. No sé si esto también es un cliché, que veamos menos la tele, ¿no? Quizá esto también sea un cliché. Por lo menos que seleccionemos mejor lo que vemos. Con eso yo me conformo. El consejo del ex vicepresidente del gobierno es que veamos series. Muchas series. Bueno, hay series que están muy bien y que forman mucho, que son muy interesantes. Yo veo bastantes series también. Bueno, estamos prácticamente terminando. Le voy a hacer una serie de preguntas cortas y también le pido una respuesta corta. Bruselas es una gran ciudad, pero sobre todo es un gran escenario. ¿Qué personaje le gustaría interpretar en ese enorme plató político? Pues voy a hablar desde la más pura apetencia. Me encantaría ser el responsable de Exteriores de la Comisión Europea, el puesto que tiene ahora mi compañero Borrell. Me parece que tiene que ser fascinante. El Mr. Pes. Sí, sí. ¿Y cuál es el último libro que ha leído? Pues el último. Te puedo decir el que estoy leyendo ahora y así voy pensando el que estaba leyendo. Ahora estoy leyendo precisamente a un autor leonés que se llama Alberto Escapa, no recuerdo. Se llama Alberto Escapa, Las elipsis del cronista. Es una serie de relatos cortos precisamente radicados en estas zonas, en Bavia, Laciana. Él debe de ser de Villaseca, por lo que... Y me está encantando, me está gustando mucho. Justo el anterior, pues me pillas. Porque he leído muchas cosas que me han gustado muchísimo, pero ahora me pillas. ¿Qué he leído? Bueno, luego te lo digo. ¿Y poesía o prosa? Yo soy más de prosa. Me cuesta mucho leer poesía. Me obligo a leer poesía porque quizá yo creo que tiene también mucho que ver con la dificultad que tenemos a veces para parar. Quizá la poesía en ese sentido nos fuera muy útil para tener esa abstracción contemplativa de la que hablaba Nietzsche, ¿no? Cuando veíamos una obra de arte o... Creo que tendría que leer más poesía. Ahora que me has preguntado esto, me voy a obligar a leer más poesía. ¿Y León, Madrid o Bruselas? León. Yo ahí no tengo duda. ¿Y para trabajar? Para trabajar, si pudiera, León. Porque hay muchas cosas que tiene León que añoro profundamente. También es cierto que por temporadas es maravilloso estar en Madrid, es una ciudad que adoro. Y, por supuesto, tener la experiencia de estar en Bruselas. Pero si tuviera que elegir un sitio, me quedaría, evidentemente, con León. Y hay que viajar por el mundo, hay que vivir en Bruselas una temporada, hay que vivir en Madrid otra temporada para ver que en León no solo tenemos de todo, sino que lo tenemos bonito. Sí, claro que ayuda mucho en general viajar y, desde luego, ayuda también a poder comparar, ¿no? Yo todavía me sigo fascinando con cosas que veo. Ahora es verdad que con las redes sociales estás todo el rato viendo imágenes y leyendo experiencias, ¿no? Y me sigo fascinando todavía. Y yo que funciono de muy activo leonés en el exterior, que por cierto yo creo que eso sí que lo compartimos todos los leoneses que estamos fuera, ¿no? Que somos como una especie de mafia que enseguida además nos buscamos. Yo ya localicé la primera semana en el Parlamento Europeo a todos los leoneses que había por el alrededor. Y es verdad que tenemos una potencialidad, una capacidad de atracción. Yo ya tengo mucha gente en cartera, un montón de compromisos de gente que quiere venir aquí, ¿no? Porque es verdad que además somos una provincia que tiene tanto que ofrecer, que nos falta el mar, pero lo tenemos muy cerca, ¿no? Lo tienen nuestros hermanos asturianos muy cerca. Pero todo lo demás lo tenemos y muy a mano, con además esa diversidad que tenemos de regiones y de valles, ¿no? En esta provincia pasamos de Valderas en muy pocos kilómetros a estar en plena alta montaña, ¿no? Es impresionante. ¿Y dónde se hace más política, la política más real? ¿En un ayuntamiento, en el Senado o en el Europarlamento? Usted ha estado en los tres sitios. Hombre, yo creo que todo es política real, pero es diferente, claro. La política más capilar es la política local, claro. Yo creo que es un buen aprendizaje. Y yo tengo que decir, quizá luego un compañero lo vea y no le guste lo que diga, pero yo noto mucho a quien ha pasado por política local antes de estar en otra responsabilidad. Porque quizá tengamos a veces también una forma más práctica de ver las cosas, ¿no? Y busquemos precisamente eso, más el acuerdo, ¿no? Por la propia necesidad que tiene la política local, aún teniendo mayoría absoluta, al final de llegar a acuerdos y de contemporizar incluso con tus vecinos, ¿no? Con la gente a la que ves todos los días. Volvamos un poco a la literatura. ¿Quién prefiere, leer o escribir?
Prefiero leer. Me gusta escribir de vez en cuando, pero prefiero leer. Pero ya digo que escribir también lo disfruto mucho. ¿Y va a escribir algún libro, algún ensayo? Estoy escribiendo, de hecho, yo no sé si recuerdas que yo hago un cuento todas las Navidades y yo felicito siempre con un cuento, y a partir de ahí he ido haciendo más cuentos a lo largo del tiempo, he ido acumulándolos, y estoy hablando con una editorial para poder recopilarlo todo y sacarlo precisamente en Navidad, que a mí me parece que es una cosa muy curiosa que un socialista, precisamente ahora que estamos con clichés, ¿no? Pues un socialista que saca una recopilación de cuentos de Navidad. Bueno, alguien lo entenderá mal, un socialista contando cuentos. Espero que, bueno, es que el cuento es un elemento muy positivo. Aquí tenemos grandes cuentistas. Antes hablábamos de José María Merino, de Pereira, ¿no? Y Alberto Escapa es un gran Alberto Escapa es otro cuento. Para hablar de cultura, ¿a quién elegiría en la derecha española? Bueno, han tenido un responsable de cultura durante mucho tiempo con el que yo tengo muchas diferencias desde el punto de vista de las políticas, que es José María Lasalle, pero que me pareció un hombre eminentemente culto, y es un placer hablar de cultura con él. Pues ha sido un placer hablar de cultura, de literatura, de política y sobre todo de León con usted. Yo le agradezco haber aceptado esta peculiar invitación para acudir a esta entrevista en este escenario, y evidentemente le doy las gracias, y le doy sobre todo las gracias a todos aquellos que vean esta entrevista y que la puedan leer, que la vean en diariodeleon.es y que la puedan leer en el diario tradicional, en el diario de papel, cuando salga publicada. Hasta otra. Vamos a recorrer la provincia y vamos a hacerlo siempre con sus protagonistas, y el próximo escenario también será de lujo. Hasta luego. Un placer, Joaquín.